Daniel Gómez, soy presidente de la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos y editor de la página web crisisenergética.org. Me llamo Jesús Ramos y soy profesor en el Departamento de Economía e Historia Económica en la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador en el grupo de metabolismo social con énfasis en metabolismo energético. Si tuvieses que intervenir en algún aspecto, digamos, de la economía, ya sea, digamos, desde lo más práctico o digamos, desde arriba, haciendo que intervengan pues, físicos en discusiones económicas, si tuvieses que escoger a una cosa, digamos, que nos fuese más útil en este momento para un poco frenar el camino hacia, ya no digo dirigirnos en la buena dirección, sino digamos, frenar y no hacer de una situación mala una situación peor, ¿cuál crees tú que sería el factor que habría que poner encima de la mesa primero para discutirlo? Tenemos que entender que estamos en un contexto en el que no se pueden mantener unas determinadas tasas de crecimiento. Un aspecto que no he mencionado antes es que está suficientemente demostrado, lo tenemos demostrado los economistas y no solo los economistas que trabajamos en estos temas, que existe una correlación entre el crecimiento económico y el consumo de energía y recursos. Por ejemplo, en el caso de España, si el objetivo es que tiene que España que crecer un 3%, el PIB, la economía, digamos, esto sabemos que va a implicar un aumento en el consumo de energía de un 3% y un aumento en el consumo de todos los materiales que movilizamos los españoles de un 3%. La respuesta tiene que venir de controlar al sistema financiero para que no se pueda generar esa cantidad de deuda. El banco solo está obligado a mantener en efectivo, digamos, una pequeña cantidad, muy pequeña cantidad de ese dinero. El resto de dinero lo puede dar en forma de crédito. Entonces, esto provoca una serie de efecto en cadena, digamos, en cuanto a crecimiento de las deudas. Y esto es lo que habría que controlar. A un nivel micro, el que afecta, digamos, a la economía en términos más cotidianos, ¿podría ser sostenible físicamente, sostenible dentro de una ortodoxia económica y financiera modificada, pero sería sostenible socialmente? Gran parte del predicamento que ha habido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, por parte sobre todo de la izquierda, ¿no? o de una parte de la izquierda, ha sido la idea de que el crecimiento económico beneficiaba a todos. Si crecía el pastel, digamos, pues hasta los más pobres se veían beneficiados. En momentos en los que no crece la economía, pues empiezan un poco los conflictos, las luchas de poder, por ver quién es el que sufre o quién es el que evita sufrir el coste de esta crisis, ¿no? Lo que pasa es que aquí son las administraciones públicas las que tienen que tener una posición activa, pues para ir corrigiendo las desigualdades que se puedan producir, pero que se van a producir. De alguna manera, una opción que tenemos a nivel individual es un poco implementar medidas de austeridad, ¿no? Y no hace falta, digamos, reivindicar aquí a San Francisco, pero la idea es decir, en un contexto, primero, que es complejo y lleno de incertidumbre, en el que voy a ser más pobre, pues seguramente tengo que reconsiderar en qué me gasto yo el dinero. Y seguramente lo que voy a reducir más o lo que debería reducir más es aquello en lo que se necesita más energía para producirse. Por ejemplo, los viajes. Y esto ya lo estamos viendo, ¿no? La primera consecuencia de la crisis cuando ha llegado a las familias ha sido que se han reducido los niveles de consumo y que la gente ha ahorrado más.